Noticentro 1, CMI. Autoridades investigan tragedia en Transmilenio. Un vigilante mató con su arma de fuego a un colado. Al parecer el hombre disparó luego de que el colado lo amenazó con un arma blanca. Ejército y CAR Cundinamarca llevan a cabo operativos en cultivos en la reserva Vanderhamen. Denuncian que disidencias están usando a menores como escudos humanos. Impactantes imágenes del incendio de un bus escalera en San Rafael, Antioquia. Al menos una persona murió. Operativos en estaciones de servicio por venta ilegal de combustible en Cali. Cantante vallenata víctima de millonario atraco en Barranquilla. Vías en Santander siguen bloqueadas por protestas de camioneros. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Las autoridades en Antioquia abrieron una investigación para establecer las causas de un incendio en un bus escalera que dejó una persona muerta y 4 heridas. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, muy buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde el centro de Medellín. Una de las historias más dolorosas que se reporta a esta hora aquí en el departamento de Antioquia precisamente ocurrió en el municipio de San Rafael. Las autoridades investigan las posibles causas de esta tragedia que deja una señora de 66 años fallecida y 4 personas heridas. Las imágenes son impactantes de esta lamentable tragedia en el bus escalera y hay un video de cámaras de seguridad que es clave en la investigación. La víctima, una mujer de 66 años, al parecer ya había sido salvada prácticamente cuando se estaba bajando del bus escalera, pero regresó a intentar salvar el mercado y en ese momento falleció. Las autoridades investigan además la presunta participación de alguna persona en esta tragedia que se reportó en el municipio de San Rafael y ya hay pronunciamientos del alcalde, pero también de su gabinete. Escuchemos. En el lado superior del bus escalera, un hombre organiza maletas y bolsas con mercado de los viajeros. En el lado izquierdo se ve a un niño en una acción que aún no es clara y luego se levanta ante las señales negativas del humo. Pero en segundos el fuego rodeó el techo del vehículo y cubrió los accesos. En medio del terror, los pasajeros intentaron esquivar las llamas. Mucha ayuda de la policía, los bomberos, toda la gente nos colaboró, pero siempre esa llama nos cogió mucho avance, siempre hubo mucho daño. En la emergencia murió Margarita Garro. Según los testigos, la mujer de 66 años perdió la vida cuando intentó salvar el mercado que minutos antes compró. Las personas que se trasladaron para el hospital fueron 4 personas, esas por inhalación de humo y una persona que falleció de 66 años. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas de la tragedia. La otra noticia del momento ocurre en este municipio, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia. Las autoridades acaban de confirmar que colapsó una construcción y una persona quedó atrapada. Lamentablemente, los organismos de socorro intentaron salvarla, pero falleció. Al parecer se trata de un empleado de esta obra en construcción y las autoridades permanecen en el sitio atendiendo la emergencia en compañía de las autoridades de la administración para esclarecer qué ocasionó esta trágica situación en el municipio. Y la noticia a nivel país es la alerta que emitió la Contraloría General sobre un eventual racionamiento de energía a 10 millones de personas. EPM, en representación del presidente de la Junta, el alcalde de Medellín, se acaban de pronunciar. Escuchemos. Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez reaccionó a la alerta de la Contraloría General sobre un eventual racionamiento de energía que afectaría a 10 millones de personas. El mandatario le pidió al gobierno cumplir con los pagos. Se adeuda el segundo trimestre y el tercer trimestre de lo que va hasta hoy. Estamos hablando de alrededor de 286.000 millones de pesos en lo que corresponde a EPM. Esa es la información que tengo. Sí es muy importante que el gobierno nacional se ponga al día con estas obligaciones y por supuesto quien debe responder a esa alerta que emite la Contraloría General de la Nación y el señor Contralor es directamente ya el gobierno nacional.
Afinia, filial del grupo EPM, presta servicios en varias regiones del Caribe colombiano y se espera que en las próximas horas se conozca un pronunciamiento oficial. Noticentro 1 CMI también consultó con empresas públicas de Medellín para buscar una eventual declaración sobre esta alerta que emite la Contraloría General, pero ellos le respondieron a este noticiero y dicen que por ahora no ven prudente una eventual declaración. El alcalde de Medellín también se pronunció frente a los topes que supuestamente se violaron en la campaña de Petro, presidente, también de la ratificación en el cargo del nuevo presidente de ISA aquí en la capital de Antioquia, y también habló del panorama de los habitantes en situación de calle, que de 3.000 aumentaron a 8.000 aquí en la capital de Antioquia. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Las autoridades en Bogotá investigan un nuevo caso de justicia por mano propia. Un vigilante le quitó la vida a un presunto colado de Transmilenio, quien al parecer lo amenazó con un arma blanca. Estil Vengas tiene los detalles. Stick, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, los hechos ocurrieron justo aquí en esta estación de Transmilenio, la de San Diego, carrera 10ª con calle 23 en el centro de la capital del país. 3 sujetos intentaron colarse. Uno de los guardas de seguridad los increpa para que estas personas paguen el pasaje. Uno de los jóvenes, uno de 23 años de edad, saca un arma blanca y amenaza a este celador. El celador lo que hace es quitarle el arma blanca y atacarlo en varias oportunidades hasta causarle la muerte. Un vigilante de una estación de Transmilenio es acusado de asesinar a un joven que se habría colado en el sistema. El hecho se presentó en la estación de Transmilenio de San Diego, en Bogotá. El vigilante es puesto a disposición de las autoridades competentes por parte de los policías del cuadrante y los funcionarios que laboran en Transmilenio. Igualmente, el arma blanca es incautada y entregada a las autoridades competentes. Según la información de Transmilenio, el sujeto habría ingresado a la estación sin pagar. Tuvo una riña con el guarda de seguridad que estaba prestando su servicio. Después de colarse, el vigilante le hace el reclamo y resulta agredido con un arma blanca en una situación en la que claramente se pone en peligro su vida. Y es ahí donde el celador reacciona. Este vigilante reacciona de manera inmediata, de manera concomitante, de manera proporcional, poniendo a salvo su propia vida. Ciertamente hay una legítima defensa. Luego del ataque, el joven herido fue trasladado con urgencia a centro médico cercano. Allí falleció. Transmilenio se pronunció tras la muerte del joven. Primero, lamentamos los hechos ocurridos en la estación San Diego y rechazamos cualquier tipo de violencia al interior del sistema. Segundo, en referencia al caso mencionado, una vez reportada la situación, el Centro de Control del Sistema activó el protocolo, con presencia de las autoridades en el punto. Tercero, los hechos son materia de investigación. Un hecho que se investiga y se habla si sería un caso de justicia por mano propia, al verse amenazado este guarda de seguridad que operaba justo aquí en la estación de Transmilenio San Diego. En otras noticias también les contamos que en la vía Suba al municipio de Cota en este momento se llevan a cabo operativos por parte de la CAR y el Ejército Nacional. Allí 3 empresas de flores en este momento son intervenidas porque estarían invadiendo espacio de la reserva Tomás Van der Hamen. La Corporación Autónoma Regional junto con el Ejército Nacional realizaron operativos en la mañana de este lunes para iniciar procesos sancionatorios a 3 industrias de flores por expandir sus cultivos de flores en la reserva Tomás Van der Hamen. Estamos haciendo efectiva la imposición de medidas preventivas de suspensión de actividades, medidas preventivas a 3 empresas de flores que logramos determinar con un seguimiento técnico que venimos haciendo desde el mes de febrero, que crecieron 12 hectáreas dentro de la reserva Tomás Van der Hamen. El área total de expansión de los cultivos de flores se calcula en 12.39 hectáreas. Esta es una actividad que va en contravía de los objetivos de conservación de la reserva, que genera una presunta afectación al recurso suelo, al recurso hídrico, a la conectividad ecosistémica. Según la Corporación Autónoma Regional, de acuerdo con el plan de manejo de la reserva, la actividad de cultivo de flores bajo invernadero en la zona de preservación, restauración y uso múltiple está prohibida. Estas medidas preventivas son unas de las primeras acciones que estamos realizando para
hacer una realidad la reserva Thomas van der Hamen en la ciudad de Bogotá. Con este operativo, la CAR inició la quinta gira ambiental que durante los días 2 y 3 de septiembre se ocupará de revisar y analizar el estado de los procesos ambientales y compromisos de la entidad en zona rural de Bogotá. En otras noticias de orden público les contamos sobre la situación que se presenta en el departamento del Cauca, diferentes enfrentamientos entre la guerrilla de las disidencias FARC y el Ejército Nacional. Importante también decir que las autoridades tienen en su poder evidencias cómo están reclutando menores de edad y los están instrumentalizando, los están usando como escudos humanos para que la fuerza pública no ingrese a zona rural del Plateado. Atención a este video que deja en evidencia una vez más cómo los criminales de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC emplean a menores de edad como escudos humanos en el departamento del Cauca, específicamente en el Plateado. Instalan sus trincheras en medio de las viviendas. En este video se ve a un guerrillero del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco. Con su fusil y camuflado lleva en sus brazos a un niño hacia una trinchera. Violando los derechos humanitarios internacionales, pone en grave riesgo a los menores. Lo hacen para prevenir ataques de la fuerza pública. En estos lugares los guerrilleros manipulan armas y explosivos. El responsable de estos hechos sería Edwin Daney Marín Morales, alias Champa o Chamo. Un padre de familia relata lo que ha vivido por el reclutamiento forzoso de su hijo. En esta zona pues siempre ha estado la guerrilla. Lo que ha pasado es que pasan de un comandante a otro, pero pues ellos siempre son los que están aquí, pues nos hacen daño. A un hijo mío, al del medio que tiene 15 años, pues se los llevaron para la guerrilla. Al principio pues vinieron, le preguntaron a él, nos preguntaron a mí, a mi esposa, que si querían que prestarlo para la revolución, como dicen ellos, pero pues nosotros obviamente dijimos que no, que los planes con él eran pues que estuviera estudiando, que nos ayudara en la casa y que pues ya miramos más adelante, pero ya una vez sí llegaron con rabia y pues decidieron llevárselo. Fue muy triste porque pues él no quería, no le gusta nada ese tema y pues ya han pasado casi 7 meses y no sabemos nada de él. Nos da mucha tristeza no saber nada. Alias Champa sería el nuevo Paisa, un temido guerrillero que lideró por años la columna Teófilo Forero. Por este sujeto ofrecen hasta 130 millones de pesos. Es señalado de ser uno de los más despojados reclutadores de menores de edad en Caquetá, Huila y el Cauca. Se habla de al menos 25 menores víctimas de este sujeto. Muchas familias prefieren no denunciarlo por miedo y amenazas. Además de instrumentalizar menores, exige dineros a comerciantes, transportadores y ganaderos con cuotas extorsivas, enviando a los niños. Este sujeto, por el que se ofrecen hasta 130 millones de recompensa, es uno de los más buscados en departamentos como el Caquetá, Huila y el Cauca. Esta es toda la información desde el centro de la capital del país. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Con traumatismos en la hora pico inició el cobro de la tarifa diferencial en el peaje Papiros en Puerto Colombia Atlántico. Jorge Castro tiene más información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pese al rechazo ciudadano y medio de protesta de gran sector de la población, inició el cobro de la tarifa diferencial en el peaje Los Papiros entre Barranquilla y Puerto Colombia, en jurisdicción de este último municipio en el área metropolitana. La mayor congestión se presentó entre las 6 y las 8 de la mañana, horarios de ida y regreso de colegios ubicados en la Villa al Mar. Inició el pago de 1.500 pesos de tarifa diferencial para más de 1.000 vehículos inscritos, cobro que rechazan líderes del comité No al Peaje. Nosotros nos oponemos rotundamente a ese cobro de esa tarifa diferencial. Ustedes pudieron observar hoy que se está pagando una tarifa diferencial y hoy le dijeron a las personas que tienen que pagar los 3.100 pesos. Esto quiere decir que no hay garantía de que una tarifa diferencial se extienda en el tiempo. Solamente la hacen por un periodo corto. También se declararon a la espera de una medida cautelar que se adopte por la acción popular que interpuso la procuradora. No estamos dispuestos a pagar una tarifa diferencial. ¿Por qué? Porque la tarifa diferencial significa que vamos a seguir nosotros viviendo eternamente estos trancones. Igual posición asumió la alcaldía de Puerto Colombia. Reiteramos nuestra posición de un rechazo contundente a la reactivación del cobro del peaje en las categorías C1 y C2, una caseta antitécnica
que pone en riesgo la vida de los motociclistas, de los ciclistas y de todas las personas que transitan en esta vía. Ya son más de 1000 los usuarios de la vía inscritos para recibir el beneficio de la tarifa diferencial. Y en otras noticias, en un nuevo hecho de inseguridad en Barranquilla, fue asaltada por delincuentes la artista de música vallenata Natalia Curbelo. Este hecho ocurrió en el fin de semana cuando la cantante se encontraba en un establecimiento comercial del norte de la ciudad. Hasta allí llegó un delincuente armado que la despojó de un reloj Rolex que portaba la artista, que se encontraba sola en ese momento allí. La joven hizo la denuncia a través de sus redes sociales. Posteriormente se conoció este video de cámaras de seguridad y pide también el esclarecimiento y la captura de estas personas. Por su parte, el comando de la Policía Metropolitana pidió al artista denunciar formalmente este hecho. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar, espere. Vías en Santander siguen bloqueadas por protestas de camioneros. Ya volvemos. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque Estados Unidos incautó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en República Dominicana. Esto sucede luego de que el país norteamericano determinara que el avión presidencial violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos criminales. Por ahora, la aeronave ha sido trasladada al aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. El régimen de Nicolás Maduro liberó a 86 adolescentes que habían sido arrestados en las protestas postelectorales. Tras más de un mes en prisión, 86 jóvenes que participaron en las protestas postelectorales en contra del régimen de Nicolás Maduro, que provocó una crisis política en el país, fueron excarcelados. Estas protestas dejaron unos 27 muertos y 2.400 detenidos. El gobierno venezolano ha culpado a la oposición por las muertes y de querer formar un golpe de Estado en el país. Por otra parte, el gobierno ha extendido por un mes más la prohibición de vuelos comerciales con Perú, Panamá y República Dominicana, una medida que tomó a finales de julio a modo de protesta por las posiciones tomadas por parte de las autoridades de dichos países, tras las elecciones presidenciales, de no reconocer la victoria de Maduro al no presentar las actas electorales que demuestren su triunfo. Israel ordenó el fin de la jornada de manifestaciones convocadas por los principales sindicatos con el objetivo de ejercer presión al gobierno de Netanyahu para que detenga la guerra. Tras la conmoción nacional por los 6 rehenes muertos en Gaza, Israel amaneció en una huelga general que afectó a las principales ciudades del país. Por ejemplo, en el aeropuerto de Tel Aviv hubo cientos de vuelos nacionales e internacionales suspendidos. Sin embargo, los pasajeros apoyan la huelga. Fortunately, we found out that our flight to Greece was postponed. Because of the strike there is in Israel, because of the kidnapped people who are held by the Hamas in Gaza. I feel that I support this strike because we really, all of the people in Israel want our friends and brothers to come back from Gaza. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes en poder del grupo Hamas desde el pasado 7 de octubre. En Alemania, la ultraderecha obtuvo una victoria regional histórica. El triunfo en 2 elecciones regionales en el este del país provocó un terremoto político y debilita más aún a la coalición de centro-izquierda de Olaf Scholz, a quien en las legislativas se realizarán en 2025. El presidente ruso Vladimir Putin llegó a Mongolia para una visita de Estado de 2 días, donde se espera que se reúna con el presidente de ese país y con funcionarios de otros países, y que además participe en un evento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, la Unión Europea ha instado a Mongolia a cooperar con la Corte Penal Internacional en el arresto solicitado por ese tribunal internacional contra el presidente ruso durante la visita.
Este es el primer viaje de Putin a un Estado miembro de la Corte Penal desde que ese organismo emitió el año pasado una orden de detención en su contra por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Kiev está bajo otro ataque masivo de drones y de misiles. Las alarmas antiaéreas se activaron en la capital ucraniana y en el resto del país, enviando a los residentes a los refugios. Todo esto al tiempo que el gobierno de Ucrania denunció una desalentadora situación en el frente de guerra. Indonesia se prepara para recibir al Papa Francisco, quien tiene previsto llegar a su capital, Yakarta, en la primera etapa del viaje más largo de su papado. Se espera que el sumo pontífice participe en una reunión interreligiosa en una mezquita de la ciudad que tiene una característica inusual, un túnel que la conecta con la Catedral Católica. Esto como parte de un esfuerzo por la armonía en su gira de 12 días por Asia y el Pacífico. Las autoridades capturaron a los pichis, quienes estaban al servicio del Clan del Golfo en el municipio del Carmen de Bolívar. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Han señalado las autoridades que estas 4 personas se hacían pasar como comerciantes de cerdo para poder comercializar la droga que también era enviada aquí a la capital de Bolívar y asimismo al departamento del Magdalena. Tenían ganancias por el orden de los 30 millones de pesos mensuales. Un año de investigación por parte de la Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación permitió la detención de los 4 delincuentes por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se logró la captura mediante orden judicial de 4 presuntos delincuentes integrantes de la banda delincuencial Los Pichis, al servicio de la estructura criminal del Clan del Golfo, con injerencia en el municipio del Carmen de Bolívar. De acuerdo con las autoridades, estas personas obtenían ganancias por el orden de los 30 millones de pesos mensuales. Entre los capturados se encuentra alias Machete, quien fingía como líder de este grupo delincuencial y se encargaba de transportar la droga a la ciudad de Cartagena y también al departamento del Magdalena. Estas personas realizaban todos los movimientos bajo la fachada de comerciantes de cerdo. Los 4 delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y están a la espera de que se lleven a cabo las respectivas audiencias. Y en otras noticias les cuento que fue capturado un hombre identificado como Manuel Orozco, de 31 años de edad, oriundo de la capital del país. Fue requerido por uniformados de la Policía de Carretera en la vía que conduce hacia el municipio de Magangué. Al momento de hacerle la revisión, esta persona tenía 3 armas de fuego con sus respectivos cartuchos. Han señalado las autoridades que al parecer era para cometer los homicidios en este municipio, en Magangué, en este municipio del departamento de Bolívar. Fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Luego de realizadas las audiencias respectivas, un juez de control de garantía le dictó la medida de aseguramiento. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y tras 12 días fuera de servicio, nuevamente Cali cuenta con el servicio de Miocable, que sirve a la zona de ladera del suroccidente de la ciudad. Valentina Villegas tiene la información. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues la operación habría sido suspendida por la realización del mantenimiento a este sistema de transporte que ya reactivó nuevamente sus servicios en las últimas horas. En las últimas horas, el Miocable, que sirve a la zona de ladera del suroccidente de Cali, volvió a operar en su horario normal tras 12 días detenido para permitir las labores de mantenimiento que son parte de la rutina de cuidado y prevención de este sistema de transporte aerosuspendido. Aprovechamos también el tiempo para poder entonces intervenir otras partes de la máquina. Hicimos un mantenimiento preventivo correctivo en el reductor, en la caja reductora del sistema. También aprovechamos para atender una situación que teníamos en la volante de retorno allá en la estación Brisas de Mayo. Aprovechamos también para hacer algún mantenimiento de la fibra óptica
y arreglamos algunas plataformas que necesitábamos arreglar, entonces pues aprovechamos el tiempo para poder dejar la máquina a punto para su reinicio de operación. Los trabajos de mantenimiento fueron ejecutados por ingenieros y técnicos especializados como alternativa de transporte para los habitantes de la Comuna 20 de Cali. Durante los 11 días en que la operación del cable aéreo estuvo suspendida, Metrocali adelantó un plan de contingencia con las empresas Cotransol y La Estrella de la Comuna 20, las cuales habilitaron 2 rutas circulares, permitiendo a los usuarios integrarse a los buses del sistema y garantizando la movilidad en la zona. Y en otra información, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y suspendió durante 3 meses a Rigoberto Andrade, un funcionario eléctrico de la empresa Emcali, quien estaría alterando los dispositivos de medición de energía en hogares y empresas de la ciudad. La investigación se inició luego de la denuncia de un ciudadano quien aseguró que habría contratado a este funcionario para la instalación del medidor de energía y de otras conexiones correspondientes por un valor de 9.500.000 pesos. Al parecer, los documentos con los que se habría firmado el contrato no harían parte de los formatos establecidos por Emcali para este tipo de casos. Además, el funcionario no estaría facultado para realizar este tipo de trámites que deben realizarse en los puntos de atención presenciales de la entidad. Y cambiamos de tema, pues la Policía Nacional logró la incautación de gran cantidad de material explosivo en las vías del norte del Valle del Cauca. En su propósito de fortalecer la seguridad ciudadana, autoridades del Valle del Cauca lograron la detección de un cargamento de explosivos que era transportado al interior de un vehículo sobre una vía del departamento. En la vía que conduce de Mediacanoa hacia Anserma-Nuevo, en las actividades rutinarias de este puesto de control, detienen un vehículo transportador, en el cual en su momento de la requisa de los elementos que lleva en su interior, encuentran bajo la modalidad de ocultamiento 21.000 detonadores ineléctricos y 12.000 metros de mecha de seguridad. El material incautado era transportado por un hombre en un vehículo de carga tipo furgón que cubría la ruta Cali-Medellín y que simulaba transportar enseres. En el procedimiento se logra además la captura del conductor, la incautación del vehículo y de un equipo móvil celular, los cuales de inmediato fueron dejados a disposición junto con la carga ante la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, el cual mediante legalización de las audiencias, un juez de la República decide dictarle medida privativa de la libertad en centro carcelario. Y en otras noticias, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio estaciones de servicio que estarían involucradas en la venta ilegal de gasolina en el suroccidente del país. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 6 estaciones de servicio que estarían involucradas en la venta ilegal de gasolina en Puerres, San Pablo, La Cruz y Arboleda, Nariño, y Puerto Tejada y Piendamo, Cauca. Los bienes, evaluados preliminarmente en más de 7.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Las propiedades harían parte del patrimonio ilícito de una red dedicada al apoderamiento y destinación ilegal de hidrocarburos, cuyos presuntos integrantes fueron acusados como parte de una investigación que se sigue en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con la que se trabajó articuladamente desde la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Desde 2020, la estructura venía utilizando las estaciones de servicio para recibir el combustible mediante diferentes maniobras ilícitas y distribuirlo clandestinamente. En Nariño, la gasolina, el ACPM y otros combustibles que deberían llegar amparados por descuentos y otros subsidios por su comercialización en zona de frontera eran desviados a Cauca para venderlos a un mayor precio. La Sociedad de Activos Especiales asumirá la administración de los bienes ocupados. Luisa y televidentes, con esta información me despido desde el Boulevard del Río Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El transporte intermunicipal anuncia inminentes alzas por el ajuste al precio del diésel. En la terminal de transporte de Bogotá se encuentra a esta hora Juan Armando Rojas con los detalles. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludo cordial desde el terminal de transportes de Bogotá en el sector del Salitre, donde ya los transportadores de pasajeros por carretera
están sintiendo los efectos del ajuste en el precio del diésel de los 1.900 que el viernes pasado se declaró ya formalmente por parte del gobierno. Y nos acompaña hasta ahora aquí en el terminal José Yesid Rodríguez, él es el presidente de la Asociación de Transportadores Terrestres. Doctor, ¿cuál es ese impacto que va a tener el servicio? Sí, efectivamente estamos revisando con las empresas de transporte, pero en la tarifa final al usuario puede llegar a tener un impacto entre un 7 y un 8% en promedio este tema de esta alza en el diésel, por cuanto pues prácticamente todo el transporte intermunicipal de pasajeros se mueve con este combustible y corresponde a un 37% de la estructura de costos de las empresas transportadoras. Muy bien, pues hay que decir también que son más de 40.000 los conductores y propietarios de vehículos de transporte intermunicipal que van a sentir este fuerte incremento en los costos del combustible diésel. Desde el occidente de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. Y por sus 4 puntos cardinales, el departamento de Santander amaneció hoy con bloqueos a causa de la protesta camionera. ¿Cuál es la situación hasta ahora en la región? Ana Mercedes, muy buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues la situación es dramática desde ayer, cuando cientos de camioneros decidieron bloquear los puntos críticos de ingreso a este departamento. En este momento me acompaña el general Óscar Eduardo Hernández, es el secretario de Gobierno de Santander. General, ¿cuál es la situación, el balance hasta ahora por esta protesta camionera? Desde el puesto de mando unificado de Santander tenemos 7 puestos de bloqueo intermitentes en la ruta de Bogotá hacia Bucaramanga. Tenemos en el sector del Socorro, de San Gil, en Los Curos. De la ruta de Bucaramanga hacia la costa tenemos el bloqueo en la salida de Bucaramanga en el sector de Vijagual. Tenemos también el bloqueo en la Magdalena Medio, en la Lizama y en Sabana de Torres. También tenemos en Lebrija, en la salida de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja. Hemos estado articulando desde el puesto de mando unificado, garantizando el corredor de movilidad humanitario y un bloqueo intermitente donde demandan 30 minutos de movilidad de los vehículos y un bloqueo de 2 horas. Importante a aquellas personas que se desplazan en la ciudad, advertirles sobre estas situaciones, estos corredores por el bloqueo y también advertimos el corredor humanitario, el paso de ambulancias, el paso de personas que tienen citas para atender en el área metropolitana su cita y que vienen de diferentes lugares del departamento. Pregunta final, general, perdón, en este momento han tenido que utilizar la fuerza pública para desbloquear y se está dejando pasar entonces vehículos pequeños pero grandes no. En este momento, dando cumplimiento a la resolución de la decreto 003 del 2021, nosotros no hemos hecho uso del recurso de la fuerza, entendiendo que tenemos a través de los puestos de mando unificado municipales, las gestores de convivencia, la comunicación y poder avanzar dando las garantías de ello. Luego no ha sido necesario escalar esas peticiones al gobierno nacional. Bueno, muchísimas gracias, general. Hay que señalar que se encuentran en el puesto de mando unificado atendiendo esta emergencia y buscando mesas de diálogo con los transportadores. Hay que señalar que el transporte de alimentos es el que se está viendo afectado en esta región del país, dado que aquí se encuentra una de las despensas agrícolas más importantes que surte al norte del territorio colombiano. Es todo por el momento. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Seguiremos atentos al desarrollo de esta protesta. Buenas tardes. Así es, Ana Mercedes, muchísimas gracias. Y el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuellar, anunció la flexibilización y mejores condiciones para el otorgamiento de créditos para mejoramiento de vivienda y financiación de empresas de manufacturas. Este viernes la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías aprobó 2 mecanismos de financiación para la reactivación económica del país. La primera, se aumentan las garantías de los créditos para la remodelación de la vivienda. Se tendrá flexibilidad por parte de la banca. Un colateral que sustituya, una garantía que sustituya a la hipoteca tradicional, y para eso el Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías, lo acaba de decidir, va a estar en disponibilidad todo el sector bancario a partir del lunes de la próxima semana. El segundo beneficio aprobado por la Junta tiene que ver con los recursos por más de 800.000 millones de pesos para el sector de manufacturas. Para estos créditos también se aumentan las garantías, la mayoría para pequeñas y medianas empresas.
Cerca de 500.000 operaciones de crédito en este sector específicamente en los próximos 18 meses. Y ahí en un compromiso con la industria bancaria decidimos ahorita en junta directiva aumentar las coberturas del 50% al 60%. De esta manera el fondo ya empieza la implementación de beneficios en favor de la economía del país. El Gobierno Nacional y los firmantes de paz acordaron la ruta de cumplimiento y cierre del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Se contemplan inversiones por $1 billón para la nueva etapa del programa. Desde su creación en 2017, los beneficiarios al programa han denunciado constantes incumplimientos, bajos niveles de ejecución e irregularidades en la contratación, lo que llevó al gobierno a tomar esta decisión de invertir $1 billón para el cumplimiento y cierre, lo que beneficiaría a cerca de 100.000 familias en el país. Esperamos dar cumplimiento definitivo al componente familiar del programa en aproximadamente 10 meses. Tristemente, cuando nosotros llegamos al gobierno, no habían finalizado la ruta de cumplimiento más de 400 familias. Eso es una ejecución de menos del 1% del programa, a más de 7 años de haberse firmado el acuerdo, y pues nosotros esperamos darle cumplimiento al 100% de las familias. Asimismo, se anunció la eliminación de los intermediarios por los presuntos hechos de corrupción. Entre 2018 y 2022 se suscribieron 28 contratos por 951.000 millones y de esos contratos hemos logrado recuperar ya 215.000 millones. Esta ruta de cumplimiento no significa el fin definitivo del programa, pues aún hay 2 componentes pendientes: los acuerdos colectivos y las iniciativas territoriales. El canciller Luis Gilberto Murillo radicó un proyecto de ley para evitar el reclutamiento de mercenarios. Esto sucede justo cuando se conoce que Venezuela capturó y envió a Rusia a 2 soldados colombianos que venían de combatir en Ucrania con destino final Colombia mientras hacían escala en Caracas. El ministro de Relaciones Exteriores está preocupado por el incremento del reclutamiento de soldados colombianos para participar en guerras en otros países, como lo que acaba de acontecer con los soldados en retiro José Aarón Medina y Alexander Ante, quienes luego de servir a Ucrania hicieron escala en Maiquetía. Allí, el gobierno de Nicolás Maduro los apresó, los detuvo y los envió a Rusia. Ya la Cancillería elevó notas diplomáticas de protesta. Para evitar que esto siga ocurriendo, el canciller radicó un proyecto de ley que aprueba la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Y llegan muchas redes aquí, extranjeras, a reclutar a estas personas, a veces con engaños, y las llevan a países y a guerras que nada tienen que ver con nosotros. Pero eso nos lleva a situaciones diplomáticas complejas, porque a veces estas personas se quedan atrapadas en esos países, las utilizan como carne de cañón, muchos han caído en esas guerras, otros quieren salir y no pueden, y las familias sufren en Colombia. Dice el canciller que los exmiembros de la Fuerza Pública Colombiana son muy bien vistos en el mundo y por eso buscan reclutarlos, dada su alta capacidad y entrenamiento.